sus Biblias, aquellos que tienen. En el Evangelio según San Juan, capítulo 21. A veces es como yo he escuchado también de otros predicadores, que uno tiene planeado decir algo y después empieza a decir otra cosa, pero todo, por supuesto, relacionado a la palabra de Dios, ¿no? Pero vamos a seguir con el pensamiento que el Señor me dio. Y bueno, siempre es un poco difícil para arrancar, se dice en inglés start, arrancar para romper el hielo, ¿no es cierto? Pero después cuando uno ya se entusiasma, ya después te faltan los minutos, hasta las 11:30, ¿no? Sería. Bueno, a ver si terminamos antes. Yo voy a hacer una pregunta, no me la tienen que contestar, pero ¿cuántos de ustedes han pescado? Yo me acuerdo de que iba con mi papá, somos de Buenos Aires, nací en la capital federal, pero me crié en la provincia de Buenos Aires. Y vamos a San Antonio de Areco, no sé si alguna vez ustedes habrán escuchado. Es un lugar donde hay un lindo río, es un lindo balneario, tiene mucha historia. Y bueno, con mi papá estábamos a ver quién pescaba más. Yo ya tendría, no sé cuántos años tendría, 10, 12 años. Y me acuerdo que mi papá 2 veces me tuvo que sacar el anzuelo del ojo, porque lo tiré y parece que se me enganchó y se me enganchó justo en el párpado. Así que lo único que me acuerdo es eso yo de pescar, pero no sé, ustedes como viven en una provincia mediterránea, no hay mucho para pescar. Mi papá no se le puso el anzuelo en el ojo porque él era de Entre Ríos, y Entre Ríos tiene mucho, la palabra ya lo dice, muchos ríos. Y entonces él ya estaba ducho para sacar los anzuelos también. Bueno, yo estaba pensando que el Señor Jesucristo le dice en una oportunidad a sus discípulos, Él los encontró pescando. El lago de Galilea y Tiberia es el mismo, los romanos le cambiaron el nombre porque ya habían dominado toda esa parte, pero era un lago que se le llamaba mar, también por el tamaño que tenía, como diríamos acá, que hay diferentes lugares, que hay lagos tan grandes que no se puede ver del otro lado de la costa. Y así era también el lago donde el Señor los encontró. Y Él le dice a ellos, dice, como que dio a entender que dejen todos, que yo os haré pescadores de hombres. Como diciendo, eso fue el término que el Señor les dio a ellos, como diciendo que trabajaban para mantenerse físicamente, pero el Señor les dice en una oportunidad a ellos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Él les dice eso y los discípulos dicen que dejaron todo, dejaron sus redes, dejaron sus barcas y lo siguieron. Pero como estaba escuchando lo que decía nuestro hermano, yo siempre lo bautizo, le digo que se llama Rogelio porque me gusta más como Rogelio. Que me acuerdo. Bueno, entonces él estaba diciendo que la fe de muchos se va a apagar, ¿no es cierto? Se van a apartar de la fe, pero yo he comprobado que siempre el hijo vuelve al padre. Tenemos el ejemplo del hijo pródigo, ¿no es cierto? Que el Señor cuenta esa historia, esa parábola, la cuenta por aquellos que aparentemente nos dan la impresión que han abandonado el Evangelio.
pero después llega un momento que Dios los pone en una circunstancia que van a tener que volver a Dios, ¿no es cierto? Dice, por más que nosotros querramos apartarnos de Dios, Dios nos va a seguir buscando. Y el relato que dice el apóstol, el Señor Jesucristo, dice que el Padre estaba siempre atento y mirando a ver cuándo, no lo dice exactamente, pero yo pienso que lo que quiso decir, estar atento viendo cuándo ese hijo iba a volver. Dice que el Señor, toda la palabra que no va a volver a Él vacía. O sea, todos aquellos que han escuchado la palabra de Dios, tarde o temprano van a volver. Yo le estaba contando a Rogelio. No, yo sé cómo se llama. Juan. Bueno, y entonces yo no pensaba estar en este día acá predicando. No, mi testimonio es no cuando yo creí en el Señor Jesucristo, pero siempre hay un testimonio que tenemos durante nuestras vidas. Y entonces yo nunca pensé que iba a volver de vuelta de los Estados Unidos a Vialé-Macé, pero el Señor lo propuso así, porque yo pensaba venir y irme enseguida, y han pasado 15 años, y 15 años han pasado de que parece mentira que uno se ha quedado acá. Entonces, así como nuestra hermana decía que no tiene ya más esa enfermedad tan grave, pero ahora hay cosas que Dios trabaja en misteriosos modos. Me estoy traduciendo del inglés al castellano. Dice Mystery Way. Dice, el Señor se complace en trabajar en caminos que a nosotros nos parecen desconocidos, pero Él los hace. Me vino a la memoria también lo que la hermana dijo, es que yo aparentemente para unos médicos tuve un infarto, ¿no? Yo nunca sentí nada, ni tuve ningún problema de nada. Después me seguí con un estudio, que me hicieron unos estudios y me hicieron 3 veces el estudio y ahí figura que yo nunca tuve nada. Y entonces yo le digo al médico, pero ¿cómo puede ser? Que si ustedes dijeron que yo tenía esto, dice, bueno, ahora ya no está más. Nunca sucedió, porque hay una forma que ellos saben que si uno ha tenido un infarto, siempre queda la marca, ¿no es cierto? Y me hace acordar lo que el Señor Jesucristo, que va a venir un día, y Él nos va a mostrar las manos, su costado, y va a mostrarnos que diciendo que estas son las marcas que yo tuve por sus pecados, ¿no es cierto? Bueno, es un ejemplo que estoy dando, pero me hizo acordar la hermana que ella no tiene más ese síntoma como lo tenía antes, o no tan grave como antes. Bueno, entonces yo estaba hablando de pescar. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que los encontró en el mar de Galilea o en el lago de Galilea pescando, y le dice, yo os haréis pescadores de hombres. Entonces ellos mientras estuvo con él, ellos fueron fieles. No se dice nada de los discípulos que han fallado, pero cuando él ya se va y él muere y resucita, ellos no podían creer lo que había pasado. Todavía estaban sus corazones, dicen un evangelio, que estaban endurecidos todavía. Y el Señor le tuvo que explicar con detalles. Entonces vamos a leer en Juan, el evangelio según San Juan, capítulo 21. Este es el único evangelio que lo cuenta de esta forma. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeos y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro dijo,
voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pero no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas, un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra lleno de gran peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y lo dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El Señor se presenta delante de sus discípulos. Dice el relato que Pedro siempre es el ejemplo de nuestra debilidad. Hoy estábamos escuchando en la oración que somos débiles, somos un poco débil a lo que quisiéramos ser. Y una hermana dijo que el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. Lo que queremos hacer, dice el apóstol Pablo, no lo podemos hacer porque tenemos esa lucha contra nosotros mismos, que es en nuestra carne, nuestro cuerpo. Y entonces ellos, dice Pedro, se había olvidado de muchas cosas, que había negado al Señor, se había olvidado de que siempre dije yo voy a morir junto contigo, pero en la primera oportunidad que tenía, dijo, el Señor le dijo que prediquen el Evangelio a toda criatura, pero él dijo, más bien yo me voy a ir a pescar, porque era su trabajo. No queremos decir que todos nosotros tenemos, bueno, yo estoy retirado, pero todos tenemos un trabajo y en ese trabajo tenemos que sostener nuestra familia y tenemos que sostener nuestras cuentas que tenemos que pagar. Pero el apóstol Pedro agarra y se va a pescar. ¿Y qué hacen los demás discípulos? En vez de decir, pero no, el Señor nos dijo que íbamos a ser pescadores de hombres. Dice, nosotros también vamos contigo. O sea que el Señor le dice a Pedro que sobre él iba a fundar la iglesia y le dio toda esa responsabilidad y ese privilegio tan grande. Sin embargo, él estaba pensando en otra cosa. Y dice, vamos a pescar. Y dice el relato de la Biblia que estuvieron toda la noche pescando y no pescaron nada. Se dice, mi papá como le gustaba pescar y estaba en Entre Ríos, ahí se pesca mucho, dice que la mejor hora para pescar es de noche. No sé por qué, pero dicen que como que los pescados no se dan cuenta. Dice que los pescados pueden ver el reflejo de la persona que está afuera con un anzuelo o con una caña. Entonces dicen que de noche, no sé por qué, el pescado sale y puede ser pescado. Bueno, ellos sabían eso, Pedro y los demás discípulos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? No hicieron caso
y se fueron a pescar. Dice el relato, dice un comentarista, que ellos tendrían que haber orado primero, porque Dios sabe de que tenemos necesidad de cosas económicas, porque estamos viviendo en un mundo, y a veces mi señora siempre dice, Dios sabe en qué mundo estamos viviendo. No es tan fácil. A veces creemos que tenemos que hacer grandes cosas para agradarlo a Dios, pero solamente tenemos que vivir nuestra vida que Él nos ha puesto. Bueno, los discípulos entonces se fueron y vieron toda la noche. Dice que aparentemente no estaba muy lejos de la costa. Y el Señor se aparece y de vuelta, porque ya se le había aparecido en otras oportunidades, y le dice, hijitos, me gusta la expresión, porque ya no le llama siervos, ni apóstoles, ni discípulos, ni hombres de la fe, sino que le llama hijitos. Ya estaba manifestándose como que venía de parte del Padre, y como el Padre lo había mandado, también lo manda la segunda vez, o la tercera vez que dice la palabra que se manifestó, y le dice, hijito, tenés algo que comer. Fíjense el Señor Jesucristo cómo se preocupa de que si hay comida en nuestra mesa. Y a veces no solamente dice la palabra, hemos dicho, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Dios sabe que tenemos que alimentar este cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Le dice, echar la red al otro lado de la barca y ahí pescaré. Fíjese cómo Dios sabe todas las cosas, que ellos, por más que eran pescadores duchos y que sabían lo que hacían, no pudieron pescar nada toda aquella noche. Y el Señor le dice, tirad la red al otro lado, y cuando tires la red, ahí vas a sacar. Y dice que tiraron, bueno, ustedes leyeron el relato, que tiró la red y salió gran cantidad de peces, y así todo, la red no se rompió. Bueno, hay una enseñanza de todo esto. ¿Por qué dice, nos da un número? Un número que era 152, creo 153. que 153, bueno, lo erré por uno, pero yo creo que el Señor no se va a enojar porque por uno o por otro. Bueno, 153 peces. ¿Y qué significa? Bueno, significa que el Señor estaba profetizando que va a haber 153 países que iban a escuchar el Evangelio. Y esto yo no lo sabía, me puse a estudiar un poquito, de que el Señor sabía a quién le iba a llevar el Evangelio. Y bueno, el Señor Jesucristo le dice, traed los peces, pero no eran para comerlos, era solamente para demostrar el poder de Dios, de que ellos sin saber podían pescar con la ayuda de Él. O sea que sin la ayuda de Dios no hubiesen sacado nada toda esa noche. Entonces dice que cuando ellos vienen, ya el Señor se había preocupado de que tenían algo que comer. Le preguntó, ¿tenéis algo que comer? Le dijeron no. Entonces, ¿qué es lo que hizo Él? Él preparó un fuego y puso ya un pez para que se vaya asando, para cuando ellos lleguen tengan que comer. Pero los peces esos no eran para los pescados, o porque ya habían sido pescados, no eran para que comerlos, sino para demostrar el poder de Dios. Bueno, entonces el Señor le dice, sí, que tráiganlo, y todos comieron y todos estaban comiendo y estaban diciendo, nadie le preguntaba quién era Él, porque sabían que era el Señor, pero tenían temor. Entonces acá dice, vamos a leer de vuelta ahora con esta reseña que hemos tenido, dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos pensaban que ellos le estaban, no sé cómo serían las costumbres, ¿no? Porque capaz que la costumbre que en el tiempo de antes compartían la comida, los pescados que sacaban.
yo he visto que hay pescadores que comparten con gente que tiene necesidad y le dan pescado. Y él le dice, si tenéis algo que comer, respondieron no. Y él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. También otra enseñanza que tenemos acá en esta parte es de que posiblemente nosotros como creyentes, estaba escuchando lo que decían nuestros dos hermanos, que estamos predicando el Evangelio y que ya los hermanos, ya algunos no quieren, no pueden venir o no quieren venir, o yo lo sé por experiencia propia, pero el Señor le dice, echad la red al otro lado de la barca. Hay veces que muchas veces estamos tirando la red en el lugar equivocado. Y por eso que muchas veces hay personas que ya sabemos, el Señor se va a encargar de salvar a quien nosotros le hemos hablado, pero no tenemos que insistir si esa persona no está rechazando el Evangelio, pero sí hay que orar por esa persona, cosa que ellos no hicieron, los discípulos, cuando fueron a pescar, para que sea successful, fructífero la pesca, ¿no es cierto? Yo pienso que ellos estarían orando también, tendrían que haber orado para que puedan pescar. Sin embargo, dice que en ese lugar donde ellos estaban pescando, de ese lado de la barca, que es algo increíble porque estaba a centímetro uno del otro lado del barco, así todo, ellos no pescaron nada y pescaron del otro lado. Y la palabra nos enseña que muchas veces dice la palabra que la red no se rompió. Y la red es como el Evangelio, que no se rompe el Evangelio, no se va a romper, sino que va a sacar los peces que tienen que ser salvos. Esa es la enseñanza que le quiso dar el Señor, que iban a ser salvos, como aquellos peces que ellos sacaron, iban a ser pescadores de hombres, y le estaba dando una profecía, y le estaba diciendo que iba a haber hombres que iban a hablar otro idioma, y que el Evangelio iba a llegar a otros 153, ¿no es cierto? 153 que eran los que se iban a ser salvos, y de diferentes tribus y nación. Y la palabra de Dios nos habla de que va a haber salvos de toda nación, de todo reino, de todo, van a conocer que Dios es realmente Dios y el Cristo. Ahora, el milagro lo hizo Dios en ese momento cuando ellos tiraron la red. No lo hizo el hombre. Para que veamos que Dios tiene poder para hacer cosas que son increíbles y que nosotros creemos que las tenemos que hacer nosotros por nuestras propias fuerzas. Pero el Señor les mostró que le dijo, tira la red del otro lado. O sea que todo lo que nosotros estamos predicando y enseñando tiene que ser dirigido por el Señor. Si nosotros estamos haciendo las cosas por nosotros mismos, sí, está bien. El Señor quiere que nosotros prediquemos el Evangelio y que almas se salven. Pero el Señor tiene que participar en lo que nosotros estamos haciendo. Si nosotros estamos queriendo hacer las cosas por nosotros mismos, a veces nos falla. Y tenemos que escuchar lo que le dijo, tirar la red a este lado, porque Dios sabe por qué. Y entonces, pero también la otra enseñanza es de que ellos tenían hambre, porque habían pescado todas. Se ve que posiblemente cuando fueron a pescar, porque ya no había otra cosa que comer. O sea que no hicieron mal en ir a pescar. Pero el Señor le dice, el Señor ya le tenía preparado el pescado con el fuego y todo listo. O sea que Él se preocupa por nosotros, que si nos falta comida o nos faltan algunas necesidades o enfermedades, Él se encarga de todo eso. Entonces dice, más abajo, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa
porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como de 200 codos. ¿No es cierto que estaban ahí nomás? O sea que no tenían que estar tan adentro. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Fíjense una cosa, cómo el Señor se preocupa de nosotros, como yo estaba diciendo, que nos preparó el desayuno. O sea que le preparó el desayuno, se ve que la dieta de ellos era más peces que comían que otras cosas, y pan. ¿No es cierto? Nosotros estamos comiendo comida muy preparada y ellos estaban preparados nada más a comer pescado. Bueno, el Señor le preparó el pez y dicen algunos comentaristas que Pedro se acordaría cuando él lo negó al Señor, que tenía frío y se puso alrededor de un fuego y le dijeron: tú eres también Galileo, tú también eres siervo del Señor Jesucristo. Y él dijo: no, yo no soy nada de eso, y empezó a decir, a blasfemar. Sin embargo, posiblemente cuando vio el fuego y vio el pez, se pudo haber acordado de cómo lo traicionó al Señor sin querer. Sin embargo, el Señor lo utilizó a Pedro, porque después que el Señor se va y el día después de Pentecostés, ya cambiaron las circunstancias de sus discípulos, ya se prepararon para realmente servir. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo de Dios. Mientras tanto, ellos no estaban fallando en lo que hacían porque no tenían el Espíritu Santo de Dios. Y nuestro hermano el otro día tomó varias citas de la palabra, por qué es tan importante el Espíritu Santo. Yo estaba pensando, que no se le encuentran tachas a los discípulos después que reciben el Espíritu Santo. Y después que reciben el Espíritu, hasta ese entonces, cuando estaban pescando, no había llegado el día de Pentecostés. Y tenían solamente el conocimiento del Señor Jesucristo. Y Pablo, cuando se encuentra con algunos discípulos, dijeron: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Le dijeron ellos. Y bueno, sin embargo, dice el Señor: sin mí nada podéis hacer. O sea que ellos pescaron lo que el Señor quiso, en ese momento hizo ese milagro. Pero todavía no habían entendido bien, y entendieron después, en el día de Pentecostés, cuando Pedro ya realmente cambia y se pone a predicar el Evangelio y se olvida de la pesca. Claro, posiblemente ya el Señor se encargó de que otras personas provean para ellos, para que tengan que comer. Y bueno, acá vemos como el Señor Jesucristo le dice: ahora no entendéis, pero después vas a entender. No se estaba refiriendo tan solo que cuando estén en el cielo, sino que a través del Espíritu Santo iban a entender las cosas que Dios tenía preparado. Bueno, el mensaje ya termina y dice: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. O sea que eso es otro milagro de Dios. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Dice que esta es la tercera vez que el Señor se manifiesta. O sea, de que no era como las otras veces que se presentó delante de sus discípulos y creían que estaban viendo fantasmas. Esta es la tercera vez que el Señor le enseña que Él se preocupa que tengan que comer. Y se preocupó porque le puso el pescado y le puso el fuego. Y por eso es como dice
le dice al Señor, dijo el Señor, le dice a Pedro, vení que te voy a lavar los pies. Y él dijo, no, no me vas a lavar los pies nunca. Dice, si no te lavara los pies no tendrías parte conmigo. Bueno, y él, ese pez y ese fuego que él hizo es para que tengan parte con él, de que él se preocupa de que no nos falten cosas. Yo estaba escuchando los testimonios que dan los hermanos de cómo le fue durante la semana. Y hay uno que dice, bueno, me falta trabajo. El Señor sabe que le falta trabajo. Y Él ya puso el pescado y el fuego para que nos falte la comida. Y eso es realmente lo que nos vamos a llevar humanamente hablando. Porque este cuerpo que tenemos es el templo de Dios. Y Él se preocupa por el templo de Dios, pero en el templo, para que sea el templo de Dios, tiene que estar el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos ayude. Quiera el Señor ayudarnos a cada uno de nosotros a volver a leer este pasaje y a ver cómo nosotros entramos en la vida del Señor Jesucristo como si Él estuviese presente en estos días y que Él está preparando todo lo que necesitamos. Algunos de nosotros económicamente no estamos tan mal, pero sufrimos enfermedades, ¿no es cierto? Sufrimos enfermedades y sabemos de que este cuerpo no es para siempre, pero el Señor le dice después, más adelante, le dice el Señor Jesucristo, lo lleva aparte a Pedro y le dice, cuando era joven, que era fuerte, hacía lo que querías. Te ibas a pescar sin orar, sin preparar, pedirle a Dios que te ayude. Y bueno, dijo, pero cuando llegues a mayor te van a vestir con la ropa que no te gusta y te van a llevar a donde no quieras. Y bueno, el Señor le estaba diciendo, y él no lo entendió. Lo entendió después cuando él recibe el Espíritu Santo, entendieron todas las cosas. Que el Señor quiera bendecir estos breves pensamientos, que nos ayude el Señor. Hay más cosas que podríamos decir, pero lo quiero hacer más espiritual y no como una cátedra. ¿Por qué fueron los 153 peces? Pues hay una enseñanza y una profecía de parte del Señor que le está dando a ellos, y ellos, como le dijo él, ahora no lo entendéis, pero después lo van a entender. Como yo, después de tanto tiempo, me di cuenta por qué eran los peces que había sacado él, y los había sacado, y por qué nos tiene que dar ese número. Porque iba a haber naciones, iban a haber lenguajes, tribus, que iban a completar esos 153 peces que sacaron, porque no eran para comerlo o para vivir de ellos, sino para predicarle el Evangelio.